Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel, b'shem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey poderoso, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Que así sea. Vamos a leer públicamente, sí, antes de introducirnos en el estudio de esta noche, hacemos la lectura, hoy un día tan especial, el día de Shavuot, iniciando, sí, este mes de Sivan, y vamos a leer Shemot, Perek, Kaf, desde el Pasuk Aleph. Vayedaber Elohim et kol hadevarim haele lemor, anoji Yahweh Elohecha, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Lo yeye lecha Elohim acherin al panai. Lo taseh lecha fesel vechol temuna, asher bashamayim mima'al va'asher va'aretz, mitachat va'asher b'mayim mitachal la'aretz. Lo tishtachabe la'em velo ta'avdem, כי אנוכי יבוא אלוהיך אל קנה פוקד אבון אבות הלבנים על שלישים ועל רבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותי. לא תישא את שם יבוא אלוהיך לשווא, כי לא ינקה יבוא את אשר יישא את שמו לשווא. זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת ליבוא אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ואמתך ובהמתך וגרתך אשר בשעריך, כי ששת ימים עשה יבוא את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך יבוא את יום השבת בהתקדשהו. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכום ימיך על אדמה אשר יבוא אלוהיך נותן לך. לא תרצח, לא תנף, לא תקנוף, לא תהנה ברעך את שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ואמתו בשורו Bajamoro, Bejol Asher Lereaja. Amén. Hemos hecho la lectura pública, como iniciamos siempre cada año, estudiando juntos desde la comunidad Kol Shaddai el Sefer Torah. Y esta noche vamos a compartir acerca de esto que acabo de leer, de este código moral que Kadosh Baruj Hu entregó hace miles de años a nuestro pueblo Israel. La entrega, me refiero a la entrega de los 10 mandamientos, que podríamos decir la primera parte de esa instrucción dada a Israel, constituyendo el código moral. Los 2 primeros versículos que acabamos de leer, habló Yahweh todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Fíjese que el Eterno les estaba recordando que los había sacado de las tierras de Egipto, de la esclavitud, de la opresión, y que en base a esa liberación quería darles su Torah, su instrucción. El pueblo no podía recibir la Torah si estaba en esclavitud. No podían aceptar Torah si estaban en esclavitud. El pueblo había pedido, ¿sí?, la instrucción, la corrección, y el Eterno les complació entregándoles primeramente los 10 mandamientos. Y al leer Aseret HaDibrot, como cada año, en esta noche en particular, los 10 mandamientos, tenemos que mencionar ciertos aspectos. El primero se refiere a esa nueva moral, ¿sí?,
la llamada nueva moral para el pueblo de Israel, que se remonta a tiempos anteriores a la entrega de la Torá, y en efecto, queridos Javerim, surgió justamente en Gan Edén. Podemos decir que desde los primeros capítulos de Bereshit, cuando el ser humano desobedeció al Creador, cuando recibió instrucción de lo que tenía que hacer y desobedeció, esta nueva moral existió antes e inclusive después del diluvio. Pero por todo ello tenemos que reconocer que en la actualidad estaría lejos de considerarse como una nueva moral. Aunque nos guste considerarnos como pecadores refinados y sofisticados, la cruda realidad nos recuerda que somos pecadores en nuestro estado original. Y Aseret Dibrot, justamente los 10 mandamientos, colocan delante de nosotros esas normas y el modelo que el Eterno establece. Nadie puede jugar con estos principios y eludir las consecuencias. ¿Escuchó? Nadie puede jugar con estos principios y eludir las consecuencias. Entendemos que en el mundo creyente con frecuencia se ha reprochado que aquellos que predican, ¿sí?, solamente sobre el favor del Eterno, el amor del Creador, nadie puede jugar en realidad con ello. Y muchos piensan que el hecho de no tener, ¿sí?, un respeto justamente por estas leyes quiere decir que no lo aplican a sus vidas, y no necesariamente es así. ¿Sí? No necesariamente podemos verlo de esa manera. Al contrario, cada persona que enseña acerca del favor, la gracia del Creador, pero con la verdadera perspectiva de la fe bíblica, comprende el elevado carácter de esto que acabo de leer. Aseret Dibrot, las 10 palabras, como lo traducimos, o los 10 mandamientos. Entonces entendemos, inclusive, Shaul, en Romanos 6, capítulo 6, versículos 1 y 2, él escribió acerca de este problema. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible si hemos dejado el pecado. Si alguien piensa que puede continuar viviendo en el pecado y quebrantando los mandamientos que el Eterno estableció a voluntad, entonces esa persona no ha entendido jamás lo que es la salvación que la Escritura nos enseña y lo que es el favor del Creador, ¿sí? Ahora, cuando la persona realmente entiende la salvación, desea agradar a aquel que se la concedió y hacer su voluntad, la cual está revelada no solamente en Aseret Dibrot, en los 10 mandamientos, sino en todos los mandamientos que el Eterno le estableció al pueblo de Israel. Por lo tanto, creo que todos aquellos que enseñan acerca del amor del Eterno y cómo se acercó al hombre, pero bajo la verdadera perspectiva, están en lo correcto, ¿sí? Porque sin mandamientos no podríamos entender lo que es el pecado. Inclusive lo expresa el autor del Salmo 119, verso 97. Dice, cuánto amo tu instrucción, tu Torá, todo el día es ella mi reflexión. Pero ¿qué es la ley? ¿Qué es la instrucción? Alguien la ha definido como una transcripción de la mente del Eterno. Y esta es una definición defectuosa. La ley es la expresión de la mente del Eterno en relación a lo que el ser humano debiera ser. En la ley no hay gracia ni misericordia en absoluto. O sea que la ley es la expresión de la voluntad santa, podríamos decir, del Creador. Fíjese que el Salmo 19:7 dice el salmista, la Torá del Eterno es perfecta, restaura el alma. Fíjese, restaura el alma. Esa es la Torá. Esa es la Torá que nosotros entendemos, la que trae restauración.
Ahora, ¿es la ley o la instrucción del Eterno justa y buena? Nuestras nociones, escúchelo muy bien, nuestras nociones de lo que es justo e injusto están influenciadas por nuestro medio ambiente o por nuestro entorno y por el hecho de tener una naturaleza caída también, ¿por qué no? La Torá es una revelación del Creador. Él ha trazado la línea entre lo que está bien y lo que está mal, por eso es Elohim, porque Él establece lo que es correcto y lo que no lo es. Entonces, ¿cómo sabemos lo que es bueno? El Eterno nos lo dice. El Eterno establece lo que es bueno. La generación actual, desde la libertad, y algunos cuestionan mucho, inclusive de forma equivocada, lo que es justo, y están mal. ¿Por qué es malo hacer tal o cual cosa? Se preguntan muchos. ¿Qué tiene de malo? Y hay quienes no se preocupan mucho del robo, de la mentira, de la hipocresía, del adulterio, y llegan incluso a justificar la violencia y más aún el asesinato. ¿Cuánta incoherencia, cuánta ignorancia hay sobre lo que es la instrucción del Eterno? ¿Por qué está mal robar o mentir? Porque el Eterno así lo dispuso. ¿Podría alguien preguntar, ¿y esa disposición es buena para la humanidad? Por supuesto que lo es. Sería maravilloso que el ser humano pudiese cumplir la ley, la instrucción, pero no es así, no es así. Las cárceles, las cerraduras en las puertas, las garantías que deben firmarse a la hora de pedir un préstamo, porque nadie confía en nadie. Nadie. Todo eso constituyen testimonios de esta triste realidad de la sociedad actual. Hubo lejanos tiempos en que la palabra dada era considerada como un compromiso serio, como un compromiso fiable, lo cual evidentemente, sí, ya es historia pasada. Ya la gente no cree en la gente. Así que las conductas humanas que hemos mencionado son malas porque el Eterno lo especifica así. La Torá no se impone por sí misma. Escúchelo muy bien. La Torá no se impone por sí misma. El legislador debe tener el poder para ponerla en vigor. Quien legisla la ley tiene el poder. ¿Para qué? Para ponerla en vigor. Y el Eterno mismo da fuerza a sus leyes de forma indiscutible y eficaz. Tomemos por ejemplo la ley de las gravitaciones, ¿sí? La ley de la gravitación. Podemos escalar llegando tan alto como nos lo permitan nuestras fuerzas y con tal que no nos soltemos, porque hay una ley que está operando y no podemos modificar ni invertir esa fuerza. Eso lo saben. Entonces, muchísimas personas creen que pueden quebrantar los mandamientos y evitar las consecuencias, pero es una ley y la ley opera y vienen las consecuencias. Resulta interesante considerar que una norma debe ser puesta en vigor para ser una ley, ¿sí o no? Amén. Y en el mismo libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 4, dice la Escritura: el alma que peque, esa morirá. Fíjense que esta norma tiene fuerza de ley y el que la quebrante debe pagar la pena impuesta y ser castigado, dice Ezequiel. ¿Sí lo leyó? Ezequiel 18, 4. Ahora, es interesante ver. Hay otro punto de vista, sí, que debe corregirse, y es el de confundir la ley con la gracia, colocándolas en un solo sistema, con lo cual se priva a la ley de su majestad y de su significado y de su importancia. No hay amor en la ley ni hay gracia en la ley. Cuando a la gracia se la mezcla con la ley, se la priva de la bondad de su carácter gratuito
y de su favor. Así la gracia es despojada de su maravilla, de su atractivo, del anhelo de ser poseída. Las necesidades del pecador no son satisfechas cuando la ley y la gracia son vinculadas de esta manera. Escuche muy bien lo que estoy diciendo. La ley expone lo que el ser humano debería ser. La gracia expone lo que el Eterno es. ¿Sí? La majestad de la ley es una realidad que tenemos que reconocer. O sea, no es imposible guardar los mandamientos. Por el contrario, es nuestra obligación, es nuestro deber. Es lo que el humano, vuelvo a repetirlo por si no me entendió, es lo que el humano tiene que hacer. No que no puede hacer, sino que tiene que hacer, tenemos que hacer. Entonces la ley revela el inmenso y profundo abismo que existe entre el Eterno y el ser humano. Por ejemplo, en Gálatas 4:21, Shaul formula la siguiente pregunta. Díganme ustedes los que desean estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Sería mejor escuchar lo que dice la ley, porque el ser humano ha sido pesado en las balanzas de los mandamientos y en su peso ha resultado deficiente. Los seres humanos no pueden medirse recíprocamente. Sería fácil para un hombre situado sobre un monte decirle a otro que se encontrase en una colina baja: yo estoy más alto que tú. Pero aquel hombre siempre estaría por debajo de alguien que, por ejemplo, hubiese llegado a la luna. Simplemente ningún ser humano puede estar a la altura del Creador. O sea, quiero decir con esto que no es, o como muchos malinterpretan, que los mandamientos o la ley, como le llaman, no son aplicables para el humano. De hecho, vuelvo a repetir, son nuestra obligación, son nuestra responsabilidad. ¿Sí? Hoy es un día especial porque estamos conmemorando no solamente Matán Torah, sino el día que el Eterno, a través de su Ruach HaKodesh, se manifestó, ¿sí?, a aquel pueblo que el Eterno Yahshua preparó. Y de alguna manera entendemos que esta gente estaba preparada porque estaba en el estudio de los mandamientos y en la aplicación de los mismos. La ley muchas veces revela la incapacidad del ser humano para tender un puente que le permita cruzar ese profundo abismo que lo separa del Creador. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 19, dice Shaul: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Elohim. Muchas personas que no han aceptado a Yahshua en el pueblo judío, la colectividad judía, entendemos que serán juzgados de una manera diferente. No por el hecho de no aceptar por la fe a Yahshua, ¿sí?, siendo el pueblo elegido, no quiere decir que estén desechados, como mucha gente piensa, sino por el contrario, serán juzgados de manera diferente. Aquellos que se rigen bajo las normativas tienen la responsabilidad de llevar a cabo todo eso que están diciendo y haciendo. O sea, le voy a dar un ejemplo. Aquel que se pone para esto, tiene que estar para esto. ¿Me explico? Aquel que se pone para guardar mandamientos, tiene que guardarlos. No tiene que estar ahí de mirón. No tiene que estar de espectador, mirando a ver cómo los demás lo guardan. ¿Me explico? Los que nos ponemos en las cosas del Eterno, tenemos que hacer las cosas del Eterno. No tenemos que hacer otras cosas. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Y también dice Shaul en Romanos 8:3, interesante, miren lo que dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la naturaleza del hombre pecador, el Eterno lo hizo, enviando a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la propia naturaleza humana. Bendito sea Yahshua,
por estas palabras. Bendito sea Yahshua. Muchas veces la gente lee esto y dicen, entonces la ley no hay que guardarla. No, claro que hay que guardarla. Claro que hay que guardarla. Lo que no hay que hacer es violentar la ley o los mandamientos o la instrucción. ¿En qué el defecto no radica en la ley? Sino en nosotros mismos. Aquí, como ya hemos visto, la instrucción siempre ha sido un espejo que revela al ser humano su condición espiritual. Mucha gente se contempla en ese espejo y piensan que se encuentran bien. Esto me recuerda a la antigua historia en la que una reina se puso frente a un espejo y le dijo: espejo, espejo que estás en la pared, ¿quién es la más bella del reino? Ella esperaba que el espejo le respondiese que era ella, pero el espejo le dijo la verdad y resulta que no era ella, sino otra. Resulta interesante que muchas personas hoy se colocan frente al espejo, a los mandamientos, para formular la misma pregunta, para comprobar quién es la mejor. Y la diferencia estriba en que ellas contestan su propia pregunta diciendo: soy yo. Porque piensan que están cumpliendo realmente la ley. El ser humano de nuestro tiempo necesita situarse frente a ese espejo y permitir que sea el espejo el que responda. La Biblia es un espejo, ¿sí? Pero no es un espejo que va a decir lo que yo quiero que diga. Quiero que usted me siga con esto. La ley nunca convirtió al ser humano en un pecador, sino que le reveló que ese ser era un pecador. O sea, Shaul dijo también: yo no sabía que estaba haciendo el mal, ¿sí? Hasta que me encontré con la ley. ¿Sí o no? O sea, vino el mandamiento, me dijo: no robes, no mientas. Lo acabamos de leer. Yo estaba mintiendo, yo estaba robando. Ahora me dice que eso está mal. Entonces el mandamiento me trajo luz. El mandamiento me dio dirección. El mandamiento cumplió la función por la que fue dado. ¿Cuál es la función? No es convertir al hombre en pecador. Al contrario, es mostrarle la verdad. La ley fue dada para traer a las personas al Mashiach, como hemos dicho, ¿sí? Fue esa garantía para guiarnos al Eterno. Ahora, ¿puedo salvarme por guardar los mandamientos? No. Sin Yahshua no hay salvación. Por eso digo que el propósito de la Torá es el Mashiach. El propósito de enderezar a la gente y que se dé cuenta que está haciendo mal es para que pueda acercarse al reino del Mashiach. Ahora, fíjense que los 10 mandamientos están clasificados en 2 divisiones principales. Una parte trata de la relación del hombre con el Eterno y la otra la relación del hombre con su semejante. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Sí? Voy a tomar nuevamente. Dice: Lo yeye leja Elohim ajerim al panay. No tengas dioses, otros dioses o ajenos dioses delante de mi presencia o delante de mí. O sea, el Eterno está condenando la creencia en más de un Dios, vamos a decir así, el politeísmo. No hay ningún mandamiento contra el ateísmo, ¿sí? Que en esa época no tenía adeptos, dada la cercanía histórica con la creación y la revelación original del Creador. Los ateos comenzaron a aparecer en los días del rey David y se les llamó necios. Como dice el Salmo 53:2, el necio dice en su corazón: no hay Dios, Dios no existe. En la actualidad, un ateo puede ser una persona de un alto nivel cultural o intelectual, pero el Eterno le calificaría de otra manera. En nuestro tiempo hay muchos ateos porque ya nos encontramos inmensamente lejos de nuestros orígenes en la historia. Y los seres humanos no están dispuestos a aceptar la revelación de la palabra del Eterno.
El Eterno le dijo al pueblo de Israel: Lo yeye leja Elohim ajerin al panay, no tengas otros dioses delante de mí. O sea, el Eterno le dio estas instrucciones a aquel pueblo de esta manera porque en aquellos días al ser humano le era sumamente difícil mantener un equilibrio, porque el adorar a muchos dioses gozaba de popularidad en la antigüedad. Hoy en día, sin embargo, lo que resulta popular es no adorar a ningún dios. Realmente el péndulo se ha desplazado hasta el otro extremo, podríamos decir. El detalle que es importante observar en este versículo, en este pasuk, es el hecho de que el Eterno condena el politeísmo. Shaul desarrolla incluso este tema en Romanos 1, 21 al 25, donde dice, vamos a buscarlo, Romanos 1, versos 21 al 25, pues aunque conocían al Eterno, no le honraron como a Elohim, ni le dieron las gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Elohim, incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, el Eterno los entregó a la impureza en su lujuria, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con la lectura, versos 4 y 5. Dice, no te harás ídolo, estoy en los 10 mandamientos, Éxodo 20, versos 4 y 5. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, Yahweh tu Elohim, soy Elohim celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Claro que algunos podrían pensar que este pasaje no podría aplicarse a nosotros hoy. Fíjense que la carta a los Colosenses 3:5 dice que la avaricia es... ¿Qué es la avaricia? Idolatría. Todo aquello a lo que uno sí se entrega de forma incondicional o desenfrenadamente se convierte en tu Dios, en tu ídolo. Este segundo mandamiento prohíbe, ¿sí?, el culto a las imágenes y tiene un significado bastante amplio porque incluye toda tentativa de representar al Creador y a sus criaturas como objeto de culto. El Eterno es un Elohim que nos ama, pero también dice el Caná es celoso, por lo tanto requiere nuestro servicio de adoración de manera exclusiva. Fuimos creados por Él, no por otro. Entonces, la Torá del Eterno prohíbe de modo categórico y solemne hacer representaciones de seres humanos, animales o astros del cielo o de la tierra para inclinarse o para postrarse delante de ellas con el objeto de rendirles culto. También tenemos que aclarar que el pecado de la idolatría no se manifiesta necesariamente en una forma exterior, porque los ídolos pueden encontrarse también instalados en el propio corazón. ¿Sí? No en vano los Sheliachim, los enviados, los apóstoles, pronunciaron advertencias en este sentido. Por ejemplo, Sheliach Yohanan, el enviado apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, verso 21, dijo: hijos, guárdense de los ídolos. Shaul, en 1 Corintios 10, 14, dijo: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Muchos no adorarían a Baco, ¿sí?, el dios del vino de las antiguas fiestas romanas y griegas en el mundo antiguo, pero adoran a la botella justamente de la misma manera. Y caen en el alcoholismo. Tomar vino, ¿sí? De hecho hicimos Kiddush antes de empezar a transmitir, y lo hacemos con vino. O sea, el vino no es malo. De hecho, el vino está en la Biblia. El vino es bueno, ¿sí? Hasta lo recomiendan los médicos. Es bueno. Pero dice la Escritura, pero no tiene que ser tu ídolo. Si no tomo vino, no como.
¿Sí? Si no está esto, no como, ya no hago esto. Y se vuelve una adicción y una dependencia. Otros adoran a Afrodita. ¿Quién era Afrodita? La diosa del sexo. Otros al dinero. Cualquier cosa a la que entregues tu tiempo, tu corazón, tu propia alma, se convierte en tu ídolo, en tu Dios, en tu ídolo. Kadosh Baruj Hu dijo que no deberíamos tener otros dioses fuera de él. Vamos a continuar leyendo el tercer mandamiento en el versículo 3. Dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Utilizar el nombre del Eterno en vano equivale a blasfemar, lo cual es muy corriente en nuestros tiempos. Pero el mandamiento de Elohim nunca ha cambiado. O sea, su nombre no puede ser usado para vanidades, porque Él es un Elohim santo. ¿Sí? Como ejemplo vemos que no estaba prohibido pronunciar un solemne juramento, pero sí cometer perjurio, como nos recuerda el libro de Levítico 19:12, y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo soy Yahweh. Muchas personas son incapaces de expresarse sin blasfemar, lo cual, además de estar contra la Torá del Eterno, evidencia una alarmante falta de vocabulario, o sea, son mal educados o mal aprendidos tal vez, ¿no? ¿Sí? ¿Me vas siguiendo? Entonces, nosotros somos portadores del nombre del Eterno. Bendito sea su nombre. Y nosotros pronunciamos su nombre, pero no lo profanamos. ¿Sí? Porque sabemos y lo usamos correctamente. No estamos andando por la calle, hablando tontería y media y usando el nombre de Él. Nosotros no hacemos eso. Versículos 8 al 11. Zahor Yom Shabbat le kadesho. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para Yahweh tu Elohim. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. El Shabbat fue dado a su pueblo de una forma muy excepcional. Es un pacto, es una señal entre el Eterno y no solamente los israelitas, sino todo aquel que abrace, como dice Isaías 56, ¿sí? Inclusive los extranjeros que abracen el pacto, aunque no sean hebreos, no sean judíos o no sean israelitas. Y esto lo vemos también en Éxodo 31, versículos 13 al 17. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el día de reposo? Bueno, según el calendario y según los días, para que me entiendan, del calendario greco-romano, es el sábado. En realidad no es el sábado, empieza el viernes y termina el sábado. ¿Sí? Ese es el día de reposo, el día establecido, el día séptimo. El primer día de la semana empieza el sábado a la noche. ¿Sí? El día bíblico no empieza a las 0 horas, como en el calendario grecorromano. El día bíblico empieza a la noche. ¿Sí? Por eso hoy ya estamos en Shavuot, ¿verdad? Ya empezó Shavuot. No, uno dice, no, es mañana. No, es hoy, ya empezó. Mañana también, mañana seguimos. Seguimos celebrando al Creador. Baruch Hashem. Entonces, el día de reposo, ¿sí? Nos guardamos para el Creador, lo observamos, porque está establecido aquí en estos versículos. Y además es un pacto y una señal entre el Eterno y nosotros. Es una alianza, covenant, es un pacto. Entonces, tenemos que entender que también el Shabbat nos va a preparar espiritualmente, ¿para qué?
para la venida del Mashiach. ¿Y cómo es eso? Sí, porque el Shabbat es como un ensayo y una conexión con el Creador para el reino de Elohim, cuando se ha implantado, ¿sí?, en el mundo. Así está profetizado. Y seguiremos celebrando. O sea, no se va a terminar. Al contrario, yo creo que al no haber tanta opresión, tanta esclavitud, tanta mentira, tanta hipocresía, tanta envidia de parte de la gente, todo va a ser más fácil de cumplir y de llevarlo a cabo. Leemos el versículo, aquí comienza con la familia, leemos el verso 12, honra a tu padre, cabet de tabija, betimeja, a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados. ¿En dónde? En la tierra que el Eterno, tu Elohim, te está dando. El padre y la madre merecen el honor de sus hijos, ¿sí? Este cuarto mandamiento es importante, el respeto, la honra, ¿sí? Y me gusta porque la palabra kabet, aunque significa honrar, viene de kabet, que es también pesado, de peso. Es decir, que el respeto es tener peso, ¿sí? Tener importancia. O sea, que son personas que son importantes en tu vida, el padre y la madre. Verso 3, para considerar también, ¿sí?, el sexto mandamiento. Dice, no matarás. Fíjese que este mandamiento no fue dado a una nación, sino a un individuo. Un hombre jamás debería matar a otro. O sea, aquí se está hablando del asesinato. Y el Eterno diría que este impulso criminal proviene ¿de dónde? Del enojo, de la ira. Las Escrituras incluso nos exhortan a no enojarnos con nuestro hermano. Leemos en el verso 14, para el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Vivimos en una época, queridos Javerim, que están también a través de internet, vivimos en una época de permisividad en el área de las relaciones sexuales. Es un desastre, es un verdadero desastre lo que se ve día a día. La Torá del Eterno afirma claramente que el adulterio es sexo practicado fuera del matrimonio, y este mandamiento permanece vigente desde luego, ¿sí? El hecho de que aprueben, inclusive países aprobando matrimonios de 3, qué desastre, ¿verdad? Y uno ve esas cosas y bombardean con los medios, con la televisión, con esto, con lo otro, para llegar a un punto donde uno diga, baje los brazos y diga Hasbe Shalom, y diga, no, ya es normal eso, ya, ¿sí? La homosexualidad, mujeres lesbianas, ¿sí? Un desastre, un verdadero desastre que se ve día a día. Lamentablemente se va degenerando la sociedad, o mejor dicho, la suciedad, porque ya no es una sociedad, y vamos viendo que sí, se va permitiendo la permisividad, decíamos, en el área de las relaciones sexuales. El versículo 15, leemos para el octavo mandamiento, dice, no hurtarás. Bueno, el tema que aquí es que si a uno se le permite cometer adulterio, entonces también debería permitírsele robar, matar, etc. Fíjense que las disposiciones de este conjunto de instrucciones, mitzvot, no pueden separarse arbitrariamente para atribuirles diferentes grados de vigencia. Es lo mismo. Si se consiente una de las prácticas, entonces las demás deberían también ser consentidas, ¿sí o no? Y si una está mal, luego todas están mal. El verso 16, aquí nos detalla el noveno mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Literalmente dice, lo tané bereaja et shaker. Tané significa no respondas a tu prójimo testimonio falso, ¿sí? O sea, testimonio de mentira. Shaker es mentira, hipocresía. El propagar falso testimonio contra tu prójimo equivale ¿a qué? ¿No escucho? Mentir, muy bien. O sea que vemos acá claramente
que hay muchos grados de mentira, ¿no? Bueno, la Torá lo generaliza. ¿Sí? La mentira es mentira. La mentira es falsedad. Y todo lo que es falso no se puede llevar a cabo. Verso 17. Aquí nos ofrece el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Sí? Para las mujeres, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás el esposo de tu prójimo. ¿Sí? Aquí está de esta manera y quiero aclararlo generalizando. La avaricia, de acuerdo con la carta de Shaul en Colosenses 3:5, dijimos que es, ¿qué? Idolatría, Avodat Zará. Entonces, aquí vemos que es uno de los grandes pecados en la actualidad, y el Eterno condena el asesinato, el adulterio, el robo, dar falso testimonio, codiciar, envidiar, y podríamos seguir la lista, ¿no? Pero más adelante vamos a ver, al considerar también un punto importante, quizá tenga para nosotros mucho valor el saber qué piensan los demás de nosotros. Y la opinión de ciertas personas nos afecta, ¿sí o no? Lo que dicen los demás. ¿Nos ocultamos por ello algunas facetas de nuestra personalidad? ¿Sí o no? Lamentablemente, muchas personas están pendientes de eso, de lo que los demás dicen y opinan. Y pensar que el Eterno puede ver cada rincón de nuestra vida. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué piensa el Eterno de nosotros? ¿O nomás a usted le interesa lo que la gente que la rodea, ya sea en el trabajo, en el estudio, el vecino, los familiares, etcétera, solamente? Hemos dicho que la Torá es el espejo donde el ser humano puede contemplarse y comprobar su estado de pecado y la distancia que le separa del Creador. Recordemos que la imagen reflejada destaca nuestra impotencia y debilidad para acercarnos al Creador. Pero también entendemos que está la fe, la emuná. Nos hace dirigir nuestra mirada al Eterno y sobre todo al Mashiach, bendito sea Él. ¿Sí? Que a través del sacrificio perfecto de Yeshua, nuestro Mesías, nos reconcilió, ¿sí? Reconcilió al hombre con el Hacedor. Bendito sea Él. Entonces, Él mismo hizo el trabajo de reconciliarnos. Hasta Él se tomó ese trabajo de acercarnos. Y aunque el hombre se aleja, ¿verdad? Comete faltas, se aleja, se extravía, se enfría, se desanima, se desinfla. Pero en realidad el Eterno es el que sigue esperando y sigue llamando. Y Él está a la puerta. Benditos todos aquellos los que oímos su llamado. Vamos a agradecerle al Todopoderoso por esta reflexión y esta enseñanza que el Todopoderoso nos permite. Amo del universo, Ribono Shel Olam, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder juntos reflexionar en los 10 mandamientos, esta enseñanza que tiene miles de años y que se la has encargado a tu pueblo Israel. Bendito seas, Yahweh, por este tiempo que nos das de fiesta, de celebración, de conmemoración tan importante para reafirmar nuestro compromiso con tu Torá, con los preceptos. Gracias por darnos corrección, por darnos instrucción, por darnos esa dirección cada día para nuestro vivir. Beshen Yeshua HaMashiach. Toda Rabba Leja. Amén y amén. Que así sea.